Estos comentarios son con motivo del pasado Día del Trabajo. ¿Por qué el 1 de mayo? El 1 de mayo de 1913 fue el primer desfile obrero realizado en México. Los miembros de la Casa del Obrero Mundial se manifestaron abiertamente contra el asesino Victoriano Huerta y contra el golpe militar que culminó con el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Ya con anterioridad, en 1889, el Congreso Obrero Socialista que se celebró en París había establecido el 1 de mayo como Día del Trabajo y en México se hizo oficial hasta 1923. Aún con el desfile, las relaciones de los obreros con el presidente Madero nunca fueron buenas. El chaparrito presidente no solo no supo establecer alianzas con el movimiento obrero, sino que ordenó su represión. De igual forma ordenó al general Felipe Ángeles a reprimir al ejército zapatista por negarse Zapata a licenciar sus tropas y además metió a la cárcel a Francisco Villa por intrigas de Victoriano Huerta, el mismo Huerta que luego lo traicionaría. Madero no podía negar su condición burguesa, pertenecía a la alta burguesía y era miembro de la familia mexicana más rica de México. Su extracción burguesa no le permitió al presidente Madero entender al movimiento obrero y menos llegar a un entendimiento y alianza con él. Por lo mismo, no entendió al movimiento popular campesino. Su familia era dueña en el norte de más de 2 millones de hectáreas. Con el gobierno de Madero no cambió nada. Con su gobierno, la clase obrera y campesina no vieron cambios que le beneficiaran. El 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata se pronunció con el Plan de Ayala, pero no contra Porfirio Díaz, sino contra Francisco I. Madero. Cuando Zapata promulgó ese plan agrarista en noviembre de 1911, don Porfirio se encontraba ya en el exilio en Francia, paseando en los Campos Elíseos y disfrutando un buen vino francés. Por su parte, los líderes obreros de la Casa del Obrero Mundial, convencidos de que el país necesitaba de profundos cambios económicos y sociales, amenazaron al débil gobierno de Madero con la huelga general y el sabotaje. Don Panchito Madero ordenó clausurar la Escuela Racional, donde ese organismo obrero pretendía formar una conciencia de clase en las masas trabajadoras, y también mandó a clausurar el periódico Lux, que era el órgano de expresión de la Casa del Obrero Mundial. La ruptura entre el gobierno de Madero y la Casa del Obrero Mundial estaba cantada. En 1913, año del cuartelazo y de la decena trágica, Madero trató de crear la Gran Liga Obrera, pero se encontró con la oposición abierta de los líderes y miembros de la Casa del Obrero Mundial. Con el cuartelazo de la decena trágica de marzo de 1913 y el asesinato de Madero y Pino Suárez, el conflicto se agudizó aún más entre la Casa y el usurpador traicionero, alcohólico y marihuano de Victoriano Huerta. Precisamente por alcohólico murió Huerta de cirrosis un 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas. Y como ya dijimos, los miembros de la Casa del Obrero Mundial se manifestaron abiertamente contra el golpe militar y el 1 de mayo repudiaron abiertamente al asesino Huerta con un desfile. Hacemos un paréntesis en esta historia mexicana para ver cuándo y dónde tuvo su origen el 1 de mayo como Día del Trabajo. Como ya dijimos, en el Congreso Obrero Socialista celebrado en París en 1889, se había establecido el 1 de mayo como Día del Trabajo para conmemorar a los mártires de Chicago y la matanza de obreros llevada a cabo en esa ciudad en 1886. En Chicago, una huelga iniciada el 1 de mayo de ese año, surgida por reclamar jornadas de trabajo de 8 horas, llegó a un punto crítico y violento 4 días después. Dentro de tantas fábricas en huelga, había una de maquinaria agrícola llamada Hellman, que estaba en huelga desde el 16 de febrero de ese año, pero se encontraba trabajando con esquiroles. Al sonar la sirena de salida de los esquiroles, se armó la trifulca ese día 1 de mayo.
La policía disparó indiscriminadamente, por lo que murieron 8 personas. Un periodista de origen alemán, Adolf Fischer, publicó una proclama de protesta bastante incendiaria y convocó un acto de protesta en la plaza de Haymarket para el día 4 de mayo a las 4 de la tarde. Se reunieron ahí 20,000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Dentro de los uniformados explotó un artefacto que mató a uno de los policías y estos dispararon contra la multitud, donde murieron 38 personas y hubieron más de 200 heridos. Todo esto pasó en el país paladín de la libertad. Sentenciado por un juicio que se le llamó juicio farsa, varios líderes fueron sentenciados a cadena perpetua, otros a 30 o 15 años de prisión y varios fueron colgados. Dentro de ellos, el periodista Adolf Fischer. Todo esto en el país de la democracia y de los derechos humanos. Hecho este paréntesis, regresamos a la bronca que tenía la Casa del Obrero Mundial ahora contra Victoriano Huerta. Confiando en sus fuerzas y en su capacidad de lucha, los líderes de la Casa del Obrero Mundial convocaron una reunión en uno de los teatros de la Ciudad de México, acto que fue prohibido por el gobierno. Dadas así las cosas, la reunión se llevó a cabo en Chapultepec. Sus líderes fueron víctimas de la ira del asesino y alcohólico Victoriano Huerta. Sus dirigentes fueron encarcelados, otros fusilados, los extranjeros fueron deportados, acusados de conspiración. La Casa del Obrero Mundial fue cerrada el 27 de mayo de 1914. Agudizado el conflicto, algunos miembros de la Casa del Obrero Mundial se sumaron al naciente constitucionalismo, movimiento armado surgido contra Huerta y encabezado por Carranza y su brazo armado Álvaro Obregón. Otros se sumaron a Villa y su División General del Norte y otros al zapatismo. La segunda parte de esta historia la continuaremos en nuestro próximo comentario. Muchas gracias.